No decían nada de esto en los libros, pensé cuando la nieve entraba soplando por la puerta abierta de par en par y venía a caer sobre mi espalda desnuda. Estaba echado de bruces sobre un suelo empedrado de guijarros en un charco de barro indecible, el brazo profundamente hundido en el interior de la vaca a punto de parir y los pies tratando de hallar un punto de apoyo entre las piedras. Iba desnudo hasta la cintura, y la nieve se mezclaba con la suciedad y la sangre reseca que me cubría en el cuerpo. No veía nada fuera del círculo de luz temblorosa que arrojaba la lámpara de aceite humeante sostenida por el granjero sobre mi cabeza. No, los libros no decían una palabra de tener que buscar cuerdas e instrumentos en las sombras, de intentar mantenerse limpio con medio pozal de agua tibia y de que las piedras se te clavaran en el pecho, ni tampoco del lento entumecimiento de los brazos, de la creciente parálisis de los músculos, así como de los dedos, que intentaban trabajar a pesar de los poderosos esfuerzos expulsores de la vaca. En ningún lado se mencionaba el agotamiento gradual, la sensación de futilidad y el susurro interior de una vocecilla, el pánico. Mi memoria volvía una y otra vez al grabado del libro de obstetricia. Una vaca, de pie sobre un suelo brillante, mientras un veterinario muy esbelto, con bata inmaculadamente blanca, insertaba su brazo a una distancia cortés. Parecía relajado y sonriente. El granjero y sus ayudantes sonreían también. Incluso la vaca sonreía. No había suciedad, ni sangre, ni sudor por ninguna parte. Aquel hombre del grabado acababa de terminar un almuerzo excelente y se había trasladado a una casa vecina para asistir al parto de una vaca solo por puro placer, como una especie de postre. No había salido temblando de la cama a las 2 de la madrugada para recorrer en coche un camino infame de 16 kilómetros de nieve helada, mirando soñoliento hacia adelante hasta que la granja solitaria apareciera a la luz de los faros. No había trepado 1 kilómetro de terreno resbaladizo y empinado hasta el granero sin puertas donde yacía su paciente. Entró soplando tras la racha de nieve y casi pude oír cómo se derretían los copos sobre mi espalda sudorosa. También tenía la frente bañada en sudor que me caía en los ojos mientras seguía empujando. Siempre hay un momento en un mal parto de vaca en que uno empieza a preguntarse si llegará a ganar esa batalla. Y yo había llegado a ese punto. Nos puede parecer tal vez una vida bucólica, una vida idílica, una vida muy bonita, la vida del veterinario, al lado de los animales, queriéndolos, ayudándolos, estando con ellos. Pero claro, eso es lo que vemos desde fuera. Cuando uno vive la profesión, y más como el protagonista, narrador, porque además son sus memorias, es su autobiografía, de esta estupendísima novela llamada Todas las criaturas, bueno, novela, digámoslo novela, aunque repito, su autobiografía, Todas las criaturas grandes y pequeñas, de James Herriot, pues obviamente todo ese romanticismo queda Pablo Vilaboy a un lado, porque la realidad no es que supere a la ficción, es que la realidad es así de amarga, o de dura, o de triste. Bueno, de todas maneras, en esta reunión de vivencias, de relatos que James Herriot, o mejor dicho, James Alfred Witt, Eso es. porque bueno, luego explicaremos el porqué del seudónimo. Como digo, todas estas vivencias y recuerdos, aunque tienen su parte dura, también tienen su parte de amor a esa región donde ejerció su profesión, que era la región de Yorkshire, y también hace recuento en todas estas historias de una galería de personajes reales, que yo no sé si llamarles entrañables o, bueno, Hay de todo. hay una mezcla de realismo e idealismo. Hay que decir que James Herriot, lo llamaremos por el seudónimo, ejerció su profesión desde finales de los años 30 hasta prácticamente finales de los 70, años 80, y sus obras, su recopilación de vivencias se hicieron inmensamente populares en Inglaterra. Tanto es así que, aunque ahora mismo está teniendo mucho éxito una serie inglesa basada en estos recuerdos, hay que decir que desde finales de los años 70 hasta prácticamente los años 90 se hizo una serie ya clásica en la televisión inglesa que hacía recopilación de todos sus recuerdos, de toda su autobiografía, por así decirlo. Y como anunciabas, James Herriot, así le conocemos como escritor y como personaje, pero no se llamaba James Herriot. Y tiene una razón muy clara que a mucha gente puede que sorprenda por qué no podía poner su apellido de verdad en estos recuerdos. Bueno, pues ni su nombre, ni tampoco el jefe veterinario con el que trabajó
bueno, hasta el final de su vida profesional, ni el nombre del hermano de su jefe, que también ejercía esta profesión. Y la razón es porque había una ley inglesa de aquella que no permitía que los veterinarios hicieran publicidad. Y entonces, por tanto, en ninguno de sus libros podía utilizar sus nombres reales porque podían multarle e incluso prohibir estas novelas. O sea, que es tu vida, pero tienes que contarla con otro nombre porque es publicidad, encubierta. No sabemos si ha cambiado ya esa ley, pero de aquella él no pudo utilizarlo. Sea como sea, es como ha entrado en el imaginario colectivo James Herriot, y así le vamos a recordar y a seguir leyendo siempre, ¿no? Eso es. Y además, desde aquí podemos hacer una petición a las editoriales españolas, ¿no?, con respecto a sus libros. Cierto es, no sabemos si estarán o no vigentes los derechos de publicación y traducción, que creo que en 2015, tampoco hace tantísimo, hubo una reedición a cargo de Ediciones del Viento, y ese libro está descatalogado e incluso además aparece en los lugares de búsqueda y en las librerías, descatalogado por la editorial. Pues es el momento. Y si es que esos derechos, como digo, han caducado, pues alguien que apueste por ellos, ¿no? Bueno, pues aquí hacemos un llamamiento. A ver si entre novelas de personajes televisivos y demás historias tienen un hueco para este clásico. Claro. ¿No? Además es que están ahí ellas, todas, las criaturas grandes y las pequeñas, todos nosotros. Y además eso son hechos reales, aunque un poco, claro, matizados y cambiados, empezando por los apellidos, los nombres y todo lo demás que ha contado Pablo Bellavoy. Y también vamos a hablar hoy, en parte, de hechos reales utilizados para trazar una osadísima y grandísima novela de misterio, de intriga policíaca, pero pisando muy firmemente el suelo. Un suelo, por cierto, bastante enfangado, bastante pantanoso y bastante inestable, porque enseguida vamos a decir quién es el protagonista junto a la gran Indira Ramos de Las otras niñas de Santiago Díaz. Bienvenido a El arpa de Bécquer, de nuevo. Muchas gracias, un placer, ¿sabes?, que estar aquí con vosotros. Siempre despedimos, como parece como una frase hecha, despedimos a los invitados diciendo, queremos vernos pronto. Pues Santiago Díaz es solo el primero, ya lo anunciamos, de los muchos que van a repetir. O sea que gracias por volver. Muchas gracias por invitarme, ¿sabes? Que me lo paso muy bien hablando con vosotros de novelas y desentrañando un poquito esta nueva historia. Esta nueva historia, publicada por Reservoir Books, la segunda historia protagonizada por Indira Ramos, pero como decía, tiene realmente digámoslo así, para las ventas, un reclamo. Para los lectores llama la atención que junto a Indira hay un personaje tan poderoso como ella, pero que es un personaje real. El hombre más buscado del mundo, podríamos decir, al menos en España. Seguro, vamos, uno de los más buscados por la Interpol y por la policía española, sin duda, desde hace 30 años, que es Antonio Anglés, el famoso asesino de las niñas de Alcácer. Antes de nada, Óscar, a mí siempre me gusta decir que Las otras niñas no trata sobre el caso Alcácer, no recreo los asesinatos, sino de lo que hablo es de la huida de Antonio Anglés. O sea, Alcácer es el punto de partida de una de las tramas, la más importante de esta novela. Trama, por cierto, que ya nos contaste a los miembros del Club de Lectura, aquí queridos amigos, sobre todo Pepa Muñoz, coordinadora de este programa, conversando cuando hablábamos del Buen Padre, que tú tienes una historia que te apetecía contar, muy potente, muy poderosa, pero que existe que Indira Ramos te hubiera primero un pequeño recorrido para afianzarla como personaje y luego enfrentarla a este caso, ¿no? Claro, es que era un riesgo, es enfrentar a este caso a cualquier personaje, aparte de que el personaje Antonio Anglés es tan potente en el imaginario colectivo, pero en la vida real y pues que se come a todos los demás, entonces necesitaba un personaje contrastado y que supiera que me funcionaba y que no fuese una parodia, ¿no? Porque a mí el problema de Indira Ramos es que al tener un TOC, pues había veces que yo pensaba que quizá hay una línea que puedes traspasar y convertir ese personaje en paródico cuando no es un personaje cómico, ¿no? Entonces quería contrastarlo en una novela anterior y ya cuando vi que funcionaba y que me podía complementar bien esa otra historia, porque es lo que yo digo, ¿no?, que Indira muchas veces da luz, aporta luz entre tanta oscuridad como puede haber en las tramas de una novela negra de este estilo. Entonces pues ya decidí que se complementaban perfectamente y bueno, yo estoy muy contento con el resultado. Porque también tuviste claro que ibas a contar lo que podría haber pasado, lo que podría pasar si Antonio Anglés apareciese, le encontrase, le detuviese la policía, la Interpol, quien lo encontrara,
pero tenías claro que tenías que enfrentarlo a Indira Ramos. No podías crear otro nuevo personaje. No, yo quería enfrentarlo a Indira Ramos, sin duda. A ver, ya yo cuando creé el personaje de Indira Ramos lo hice con una cierta continuidad, aunque son novelas independientes, tanto Las otras niñas como El buen padre, pero quería hacer una cierta continuidad de personaje, ¿no? Para que no fuesen personajes simplemente con unas características y ponerlos en diferentes situaciones, que se repita esa fórmula, ¿no? Yo creo que los personajes tienen que evolucionar. E Indira tenía claro que se tenía que enfrentar a este personaje, porque además yo creo que es de las pocas policías, o por lo menos de ficción, ¿no? Ficticias, que puede terminar con un personaje así, que el gran problema con el que se enfrenta Indira es que si apareciese hoy Antonio Anglés, seguramente el caso Alcácer y sus delitos habrían prescrito. Por lo tanto, hay que buscar otra manera de poder encarcelarlo. Que esa es la magnífica pregunta, digamos, que sobrevuela, como hacía la tía Ágata, como hacían los grandes clásicos de novela policíaca, de novela de intriga, que era plantear algo al lector. Y aquí es la novela policíaca al revés. Sí. Tenemos al asesino, hay que encontrar un crimen que imputarle. Claro, normalmente hay un cadáver y la policía busca al asesino, y aquí tenemos un asesino, y como es probable que no haya posibilidad de juzgarle por aquellos crímenes y haya que dejarle en libertad, pues Indira dice: una persona como esta, Antonio Anglés, con las características psicológicas que demostró a lo largo de sus 26 años de vida, que es las que conocemos a través de su expediente policial, no ha podido comportarse 30 años como un ciudadano normal, o sea que ha tenido que volver a delinquir, ha tenido que volver a matar, y lo que tenemos que buscar es un crimen más cercano en el tiempo, que no haya prescrito, por el que poder juzgarle y condenarle. Tengo que decirte que has sido muy valiente, porque tal vez esta trama, de un modo u otro, a mucha gente se le podría haber ocurrido, pero tal vez el miedo o a no estar a la altura o a cómo la desarrollas tira para atrás, pero tú has sido muy elegante, como decimos. El crimen de Alcácer no hay que volver a contarlo, porque por desgracia lo tenemos todos aquí, muy grabado, los que lo vivimos, hablamos los de cierta generación y lo vivimos en directo, además por desgracia mal retransmitido por televisión, todo hay que decirlo, y entonces en eso, como digo, has sido muy valiente, pero luego lo has hecho con una elegancia, con una clase, cuentas toda la miseria moral de alguien como Antonio Anglés, pero lo haces como con tiralíneas, con mucho comedimiento. Y eso es muy difícil. Sí, yo tenía claro desde el primer momento que no quería entrar en Alcácer, que no quería contar esos crímenes, pero sí necesito poner al lector, porque como tú dices, nosotros somos de la generación que lo vivimos en directo, pero hay otras muchas generaciones que sí, les suena el crimen de Alcácer, pero no tienen claro qué ocurrió, y mucha gente se sorprende al saber que Antonio Anglés sigue en libertad en caso de seguir vivo, o sea, que sigue fugado, nadie sabe dónde está, y eso es lo que sorprende a mucha gente, ¿no? Y entonces yo, para contar esa fuga, para relatar el monstruo que era y lo que hizo, necesito ponerlo en Alcácer como punto de partida, pero no en el caso. O sea, que a mí hay mucha gente, sabes que todavía a día de hoy, como es un caso abierto tan polémico, todavía a día de hoy hay diferentes teorías de lo que pudo pasar. En fin, yo ahí no entro, yo me ciño a la versión oficial, sobre todo de su fuga, ¿no? De que fueron ellos dos, Antonio Anglés y Miguel Ricard. En la sentencia pone que quizá acompañados de otra tercera persona, pero no me ciño a eso, no entro en teorías conspiranoicas que hay y sigue habiendo. De 30 años después siguen surgiendo cada día, ¿eh? Si os fijáis, es increíble que cada mes hay una nueva noticia sobre Alcácer, sobre Antonio Anglés, y han pasado. Este año hacen ya 30 años de la desaparición de las niñas y 29 del hallazgo de sus cadáveres. Pablo Vilaboy, ¿cómo nos gustan las vueltas de tuerca? Por nuestro admirado Henry James, pero en cualquier novela, ¿verdad? Y aquí, como decimos, un poco lo que decía Highsmith. Empezamos al revés. Ya tenemos la resolución. Hay alguien detenido, pero hay que encontrar el crimen que se le puede achacar y por el que se le puede juzgar, ¿no? Sí, además el triple salto mortal de recrear, como comentabas, un personaje tan poderoso, sobre todo para una determinada generación, ¿no? ¿Cómo has hecho para bordear el límite de lo real y lo, no digo inventado, pero sí recreado para ese personaje? Vale, las otras niñas hay aproximadamente un 20% que es real, que es su fuga, desde que salta, los que conocemos esta historia, es desde que salta de su ventana en su casa de Catarroja, atraviesa España siendo perseguido por la policía, llega a Lisboa y entra como polizón en un barco, ¿vale? Y ahí ya es cuando se le pierde la pista, no se sabe si murió o no. Entonces yo esa parte la recreo con lo que se supone que sucedió realmente y lo que consta en las actas policiales, y a partir de ahí ya es una obra de ficción, que es su posible huida estos 30 últimos años, hasta que es capturado en la actualidad por una casualidad, ¿no? Entonces yo, a la hora de crear ese personaje, sí que me tengo que agarrar a unos mimbres
de esos 26 años primeros de vida que los que conocemos. Y es muy sencillo porque sus expedientes policiales, como te digo, son tremendos, ¿no? Y se sabe que desde los 10 años lideraba bandas juveniles con chavales de 16. O sea, ya había que... Solo con este pequeño dato ya sabes que era un tipo inteligente y probablemente despiadado, ¿no? A partir de los 16 ya empieza a entrar en reformatorios, o sea, a partir de los 18 en cárceles. Y lo más increíble de todo es que cuando comete los crímenes de Alcácer estaba fugado, o bueno, o al menos no había regresado de un permiso carcelario, y estaba condenado por secuestrar, torturar e intentar matar a otra chica, ¿no? O sea que esto no fue un crimen de oportunidad, no fue una cosa que se encontró por casualidad o porque iba drogado o porque se le fue la cabeza, sino porque ya era alguien que tenía ese gen maligno dentro y quiso hacerlo, ¿no? Entonces yo con esos mimbres de esos 26 años he construido el resto del personaje, teniendo en cuenta que para mí es un psicópata de libro, era un tipo que sin ningún tipo de escrúpulo y sin ningún tipo de empatía por la gente que le rodeaba. Entonces, bueno, pues no deja de ser un personaje maligno con sus luces y sus sombras como todos, y bueno, he procurado hacerlo lo más real posible o como yo creo que sería en la actualidad de Antonio Inglés. Es, como dices, Santiago, una novela independiente, pero obviamente con un personaje que sigue evolucionando frente a nuestros ojos y que el lector disfruta, esa Indira Ramos y el resto de personajes que la acompañan, porque ahí está tu magnífico oficio y trabajo de tantísimo tiempo como guionista. Eres capaz de crear tramas en paralelo que se alimentan, se separan, vuelven, y entonces todas las tramas en sí que tienen las otras niñas son igual de apasionantes. Te hubieran dado para 3 o 4 novelas, pero has decidido fundirlas en una. Gracias también por lo que disfruta uno, pero te había dado para más, yo creo, esto, ¿eh? Sí, de hecho, hay una trama secundaria, o sea, porque, a ver, la novela Las otras niñas tiene 2 líneas temporales, por así decirlo. Una es la recreación de esos 30 años de huida de Antonio Inglés, lo que pudo hacer durante su fuga. Otra, la actualidad, que es su captura a día de hoy, que tendría 55 años, y la manera en que Indira y el equipo policial investiga qué ha podido hacer para poder encarcelarle. Y después hay otra trama secundaria, aparte de pinceladas del resto de personajes, hay otra trama secundaria muy potente. Yo cuando presenté esa trama a la editorial, o sea, cuando les conté lo que quería hacer, hubo un momento que me dijeron, ostras, es que es tan potente que te la puedes guardar. Claro. Pero yo creo que hay que ser honesto con los lectores y hay que darlo todo. Y si después ya he agotado mis ideas y no se me ocurren más tramas así de potentes, pues yo qué sé, montaré una frutería, no lo sé, ¿no? Pero que en el momento yo no me puedo guardar nada y coger y decir, no, es que esta me la guardo. No, tengo que darlo absolutamente todo y tengo que hacer disfrutar a los lectores tanto como disfruto yo escribiendo. Porque yo creo que muchas veces me preguntan, ¿cuál es el truco para hacerlo tan rápido y tan entretenido? Pues que te entretenga a ti. Si tú estás escribiendo y te estás aburriendo, mal vas, ¿no? Y bueno, y entonces pues yo creo que la manera de conseguirlo es dándolo absolutamente todo y no guardándose nada en la manga. Y además eso consigue que, aunque, como digo, se puede disfrutar como serie, cada novela en sí misma es poderosa e independiente, y no hablamos aquí de trilogías, de continuaciones, de secuelas, de precuelas. No, hay muchísima gente, de hecho, que se ha leído primero a Las otras niñas, le ha gustado y ha dicho, pues ahora voy a buscar El buen padre, que es la anterior. Bueno, a ver, te comes un pequeñito spoiler, pero es un spoiler muy, muy pequeño, o sea, que se puede disfrutar de manera individual, ¿no? Y yo ya estoy con la tercera, que ya lo hemos comentado, no estoy escribiendo, la estoy disfrutando muchísimo. Y también es lo mismo, pues los personajes tienen un bagaje, por lo tanto hay que pues continuar con sus historias personales sobre todo, pero la trama policial es completamente independiente. Es que a veces lo hemos comentado, ¿verdad, Pablo? Que aunque nos gusten mucho las series, mira, hablábamos de una serie televisiva basada en las historias de James Herriot, pero también nos gustan para lo suyo. Luego también nos gustan las novelas en sí mismas, que ahora casi todas beban de otras, tengas que leerte otras antes, llevar la lección aprendida de casa, es un poco pesado para el lector, ¿no? Sí, sí. Como tú dices, o sea, está bien una serie, pero al mismo tiempo que dentro de esa serie haya independencia, ¿no? Claro, que cada libro se justifica en sí mismo. Sí, sobre todo que a mí lo que me pasa como lector, ya no como escritor, como lector, es que muchas veces si te enteras de que hay un capítulo anterior o una novela anterior y la continuidad, o sea, es absolutamente necesario para leerlo, muchas veces desistes porque dices, jo, es que con la cantidad de pendientes que tenemos, ¿no? Que ojalá viviésemos tanto como para poder terminar con esa lista, ¿no? Y que se va sumando cada día, pues desistes, ¿no? Entonces a mí no me gusta eso. Por lo tanto, yo, a pesar de, como te digo, pues hay personajes en común entre una novela y otra, pues son casos autoconclusivos y que se pueden leer de manera independiente. Como la novela clásica.
La novela clásica, efectivamente, es como, claro, hablabas antes de tía Ágata, ¿no? Pues sus novelas son casos independientes, evidentemente pues hay matices del personaje que ya has conocido anteriormente, pero bueno, pero que no impiden que disfrutes de una nueva novela individualmente. Pues lo bonito es también en esta serie de series que no son series, es el reencuentro con personajes que ya forman parte de tu ideario literario, ¿no? Y sobre todo que te han funcionado como escritor y como lector, porque todos, si aprecias un personaje, le llegas a sentir empatía por él, quieres saber qué más le pasa, aunque no tenga continuidad, que siempre tienes un poquito, ¿no? Pero quieres saber qué más le pasa porque sus características te han atrapado y quieres volver a verlas, y quieres volver a ver lo que le ocurre en diferentes circunstancias, en diferentes momentos de su vida, ¿no? Aquí, como te digo, hacemos otro pequeñito spoiler del buen padre a las otras niñas. Hay una diferencia enorme. En el buen padre, Indira era un personaje insoportable para los que le rodeaban, pero era tan buena policía que se le perdonaba todo. Aquí ocurre algo que está por encima de su labor como policía, incluso de su TOC, que es la maternidad. De repente aparece algo que para ella es mucho más importante que todo lo demás, y entonces sus valores y sus pilares se tambalean un poquito, y bueno, y eso es lo que yo creo que la gente quiere, ¿no? Ver a tu personaje favorito en diferentes circunstancias, a ver cómo reacciona. Y a la hora de escribir tú acerca de este personaje, ¿cómo vives tú como escritor ese reencuentro? Porque yo te estoy hablando desde el punto de vista del lector, sí, lo que supone reencontrarte con alguien familiar. A mí me encanta, sobre todo porque es un personaje que ya conoces tanto que no tienes que detenerte cada página a ver qué haría Indira aquí, sino que es que prácticamente, mira, yo antes de escribir novela siempre había una frase que escuchaba, ¿no? Que de escritores consagrados que decían, no, es que los personajes vuelan por libre o van solos, y yo siempre pensaba, bueno, un poco chorradita, no es una cosa, una frase hecha. Pues aquí te das cuenta de que no. O sea, yo Indira, sabiendo ya cómo es, conociéndola, habiéndola presentado y habiéndola hecho vivir en una novela anterior todas esas vivencias, si tú la pones en una situación y la intentas llevar por un lado que ella no reaccionaría así, o sea, por un lado equivocado, te sientes incómodo al escribirlo porque ese personaje te va tirando hacia este otro lado. Si tú traicionas sus características o traicionas una serie de cosas, te lleva. Entonces, el personaje va por sí solo. Y entonces, como escritor, es cómodo, entre comillas, no sé si la palabra adecuada es decir cómodo, pero sí que sabes perfectamente cómo va a reaccionar y te encuentras que te facilita el camino, ¿no? Y bueno, a mí es que encima, como me divierte mucho Indira, pues también en este tipo de novelas aportar un poquito de humor, lo que ya es decíamos lo que da ella, con El buen padre. claro, pues es que me parece que es una liberación también. Claro, porque está muy bien que haya como decías, ese pequeño punto paródico, porque también, igual que en el tema en sí del caso Alcácer, tratas con mucho respeto el TOC, que ya lo decíamos con El buen padre, no haces comedia con ello, pero claro, a veces es inevitable que nos lo tomemos como comedia porque un TOC continuo en alguien que te recoloca aquello, que te pone, claro, tan rígida, tan inflexible, es como cariño. Claro, o sea, es que en la vida real una persona así, para ella es un drama, porque no se consigue integrar en la sociedad ni con sus compañeros. Para sus compañeros, la gente que le rodea, también es un drama, porque es insoportable una persona así, pero tienes la barrera de la novela y de la ficción, y desde fuera pues puedes reírte de esto que tú dices y sentirte un poquito a salvo, ¿no? O sea, te estás riendo no de una persona, sino de una situación de ese personaje, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda mucho a que la novela fluya. La gran noticia de Las otras niñas es que es un novelón fantástico de Santiago Díaz, publicado por Reservoir Books. La mejor noticia no es que Indira Ramos haya vuelto, es que Indira Ramos, como ya han escuchado, se queda. Sí. Al menos una tercera novela, y me da a mí que da para algunas más. Tiene muchísimo recorrido este personaje y a todo lo que puede enfrentarse. Por lo tanto, Santiago Díaz, mientras que el arpa siga sonando, te seguiremos invitando. Pues espero que sí, estoy seguro de que breve tendremos nuevas noticias, y si me invitáis, pues sabes que es un placer estar aquí charlando con vosotros. Muchísimas gracias por tu visita una vez más. Pues nada, Pablo Vilaboy, qué bien que tenemos el carnet de baile siempre lleno, con invitados que quieren volver y repetir. Pues a vivir más y más reencuentros. Efectivamente, reencuentros que además siempre ocurren cuando uno abre un libro y se zambulle entre las páginas. Puede ser en este momento Las otras niñas, o puede que lo dejen para otro momento y ahora busquen otro tipo de historia, de aventura, de emoción, de género, lo que ustedes quieran. Ya saben que aquí en el ARPA nos vamos ahora al ángulo oscuro del salón. Tenemos allí muchísimos libros, alguno encontraremos para la próxima semana compartirlo con ustedes.